Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, público que el día de hoy nos acompaña, y agradezco la presencia como siempre de todas y todos los compañeros de los medios de comunicación que como siempre se dan cita a estas sesiones públicas del Tribunal Electoral de Veracruz, y a todas y todos aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales en las plataformas en vivo, vía Facebook y la página oficial del Tribunal Electoral de Veracruz, así como Periscope. Por lo que siendo las 19:10 del 13 de julio de 2017, da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz convocada para esta fecha. Señor Secretario General de Acuerdos, le pido que por favor verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, están presentes, además de usted, los magistrados Javier Hernández Hernández y José Olivero Ruiz, integrantes del pleno de este organismo jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son tres procedimientos especiales sancionadores con las claves de identificación, nombre de los denunciantes y denunciados, precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. En la relación de los asuntos programados para esta sesión pública, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Quisiera hacer la aclaración que es la sesión relativa al día 14 de julio, lo que pasa es que está mal aquí el script, pero sí quiero hacer la aclaración, es la sesión pública del día 14 de julio de 2017. Compañeros magistrados, ya se encuentran a su consideración los asuntos que previamente se circularon y se discutieron, por lo que cedo el uso de la voz en primer término al señor magistrado Javier Hernández Hernández, para que dé cuenta con el procedimiento especial sancionador número 73 de este año, turnado a la ponencia a su cargo. Gracias, señor presidente. Simplemente para comentar que en un momento más les pasaría el documento que discutimos en la previa, tomando en cuenta sus observaciones referente al procedimiento especial sancionador, y considero que con los mismos estaríamos cumpliendo con la exhaustividad que ordena el artículo 17 de la Constitución. Mire, el procedimiento especial sancionador 73/2017 refiere a la denuncia que presentó el Partido Revolucionario Institucional, entre otros, en contra de Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador del estado de Veracruz, Lisbeth Portilla Gumecindo, candidata de la coalición PAN-PRD por el municipio de Juchique de Ferrer, y en contra de los partidos Acción Nacional y PRD por culpa invigilando. En el caso concreto, el Partido Revolucionario Institucional aduce que consta la existencia del programa de gobierno, un programa de gobierno que desde su punto de vista fue estructurado y elaborado por el gobierno del estado con la finalidad de apoyar los candidatos de la coalición PAN-PRD. Desde su punto de vista, este programa, curiosamente, coincide con el inicio del proceso electoral o de las campañas electorales que concluyeron hace unos días en el estado de Veracruz. Este asunto, señores magistrados, tiene identidad con otro procedimiento especial sancionador que ya resolvió este tribunal. Me refiero al procedimiento especial sancionador 29/2017, en el que se declaró la inexistencia de la infracción denunciada. Máxime que este procedimiento especial sancionador fue confirmado, cuya sentencia fue confirmada por la Sala Regional Jalapa en el expediente SX-JRC 56/2017. ¿Qué fue lo que se dijo en esta sentencia? Que efectivamente estaba acreditada la existencia del programa gubernamental Veracruz Comienza Contigo, cuyo propósito es combatir la pobreza y el rezago social. También estaba acreditado que en este caso la autoridad encargada de llevar a cabo este programa es precisamente la Secretaría de Desarrollo Social del Estado. Sin embargo, en aquel asunto se estableció
que no había elementos de prueba que permitieran vincular el programa de gobierno con las campañas electorales del Partido Acción Nacional y PRD. Por esta razón fue que se declaró, entre otras razones, fue que se declaró la inexistencia de la infracción. En este caso, señores magistrados, pongo a su consideración este proyecto donde estamos haciendo un comparativo entre aquella denuncia y la que ahora se presenta, y ustedes podrán advertir que los hechos denunciados son idénticos, coinciden sustancialmente. Por tanto, atendiendo que estamos en un procedimiento especial sancionador donde debemos de atender a los principios generales de derecho, en especial del derecho punitivo, pongo a su consideración la improcedencia de estudiar esta denuncia por lo que respecta al gobernador del estado, pues es explorado que no se puede juzgar dos veces a una misma persona y por los mismos hechos. Entonces, desde mi punto de vista, ya este tribunal se encuentra imposibilitado para analizar esta nueva denuncia por lo que refiere al gobernador. Sostener lo contrario sería tanto como ignorar lo resuelto por este tribunal y en especial por la sala regional que guarda relación con este tema. Lo que sí resulta novedoso en esta denuncia es los hechos que se atribuyen a Lisbeth Portilla Gumecindo, otrora candidata de presidente municipal de Juchique de Ferrer por la coalición que ya he referido. En términos generales, aduce el Partido Revolucionario Institucional que cuenta con nuevos elementos, específicamente una nota periodística donde supuestamente la candidata mencionada señaló que el gobernador del estado le había autorizado para la utilización del programa de gobierno con fines político-electorales. Al respecto, lo que pongo a su consideración, señores magistrados, es sostener en principio la idea de que las pruebas no pueden perfeccionar los hechos de una denuncia, pero si aún se sostuviera que lo que se busca es vincular a la candidata con el actuar del gobernador o en su caso con los resultados del programa de gobierno, sin duda alguna estamos ante la presencia de un procedimiento especial sancionador con falta de elementos o de pruebas para poder sostener que se hayan utilizado recursos públicos con fines político-electorales. ¿Por qué? Porque el único medio de convicción que se valora es una nota periodística que al ser requerido el portal que emitió esa nota, fue claro en señalar que lo hacía amparado bajo la libertad de expresión. Además, como es de su conocimiento, hay una jurisprudencia, la 38/2012, que establece que las notas periodísticas, para que puedan ser valoradas como medios de convicción y acreditar un hecho, debe contener ciertos elementos que en el caso concreto no se observan. Por esta razón, la nota periodística que está valorándose pareciera o es insuficiente para justificar los hechos. Debo hacer notar, y aquí agradezco las observaciones que en su momento se realizó por parte del magistrado Oliveros, que consta en autos un informe rendido por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, donde efectivamente esta dependencia negó que Lisbeth Portilla Gumecindo cuente con algún cargo o comisión o atribución dentro del indicado programa, e incluso también negó la existencia del evento de mayo del presente año, donde supuestamente la autora candidata hizo la declaración que se le imputa. Entonces, como podrán advertir, no contamos con medios de convicción para poder acreditar alguna irregularidad o violación a la legislación electoral, y es en ese sentido que propongo a ustedes el proyecto que fue sometido a nuestra Gracias, señor magistrado. Pues bien, creo que efectivamente un asunto que, como bien lo dijo el ponente, respecto a la legalidad del programa Veracruz Comienza Contigo, ya fue estudiada en diversos expedientes de procedimiento especial sancionador que
estuvo a cargo de la ponencia el señor magistrado José Olivero Ruiz y que fue ratificado por la sala regional. Y bueno, pues efectivamente, respecto a lo demás conductas planteadas, las pruebas son insuficientes para poder crear convicción en este tribunal, como en diversos asuntos que ya hemos resuelto. Entonces le pido por favor, señor secretario, que tome la votación. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, consulta a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández, ponente en el asunto de cuenta. Con el proyecto. Magistrado José Olivero Ruiz. A favor. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor del proyecto. Magistrado presidente, el procedimiento especial sancionador número 73 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador número 73/2017 se resuelve: primero, es improcedente el procedimiento especial sancionador respecto a la conducta imputada al ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares por las consideraciones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. Segundo, se declara la inexistencia de las irregularidades denunciadas a la otrora candidata a presidenta municipal de Juchique de Ferrer y a los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática por las razones ya expuestas. Ahora le pido a la secretaria Mabel López Rivera que dé cuenta con el procedimiento especial sancionador número 47 de este año, turnado a la ponencia a cargo del señor magistrado José Oliveros Ruiz. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador interpuesto por el partido político Morena en contra del gobierno del estado de Veracruz encabezado por Miguel Ángel Yunes Linares, el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del gobierno del estado de Veracruz, Yulén Rementería del Puerto, la jefa de la unidad de transparencia de esa secretaría, Elier Ramírez Rueda, Jorge Vera Hernández y Juan Antonio Aguilar Mancha, así como por culpa invigilando de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, este último llamado al procedimiento por el organismo público local electoral, por la presunta realización de infracciones a disposiciones electorales consistentes en la parcialidad del uso de recursos públicos, influyendo en la equidad de la contienda. El partido denunciante manifiesta que el 28 de marzo de la presente anualidad, el secretario de la SIOP, Yulén Rementería del Puerto, y la titular de la unidad de transparencia arribaron a la ciudad de Álamo, Temapache, provenientes de la ciudad de Jalapa en el helicóptero matrícula XA-UYI, propiedad del gobierno del estado de Veracruz, para sostener un encuentro con Juan Antonio Aguilar Mancha y Jorge Vera Hernández, entonces aspirantes a candidatos del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Tuxpan y Álamo respectivamente, con los que se reunió al descender del helicóptero. Sin embargo, del informe del titular del Registro Aeronáutico Mexicano, se advierte en primer momento que el helicóptero en comento es propiedad de la persona moral Transportes Ejecutivos PISA y se encuentra en comodato de la persona moral Aurelis. Este informe tiene valor probatorio pleno al ser la autoridad competente para rendir este tipo de información, pues ante él se inscriben los documentos de propiedad de las aeronaves de México. De ahí que para efectos de este procedimiento no se tenga por demostrado que el avión utilizado es propiedad del gobierno del estado de Veracruz. Por otra parte, si bien de las pruebas que obran en el expediente se demuestra y existe convicción sobre el hecho de que el 28 de marzo se utilizó el helicóptero con la matrícula referida por parte de Yulén Rementería del Puerto y Elier Ramírez Rueda, no existe medio convictivo para acreditar que dicha aeronave tuvo como lugar de descenso la ciudad de Álamo, Temapache, Veracruz. A la postre tampoco se logra acreditar, entonces, la reunión efectuada entre Yulén Rementería del Puerto y Elier Ramírez Rueda con Juan Antonio Aguilar Mancha y Jorge Vera Hernández, mucho menos con fines político-electorales en dicha ciudad. Máxime, que el quejoso solo aportó en el procedimiento con su escrito de denuncia 5 enlaces electrónicos de notas periodísticas, las cuales solo tienen un valor indiciario, y fotografías a las que no puede otorgárseles un valor probatorio suficiente para acreditar lo que pretende. Siendo la acreditación de los hechos la premisa fundamental que precede al análisis de la infracción a la normativa electoral, ya que el estudio sobre su actualización no procede en lo abstracto, sino es admisible únicamente en casos concretos previamente acreditados. Por lo anterior, al no demostrarse el hecho denunciado, es que se propone declarar inexistente la violación. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, licenciada. Dejo el uso de la voz al ponente en el asunto para que haga las consideraciones que estime pertinentes. Muchas gracias, presidente. Magistrado Hernández, muy buenas tardes a todos.
Voy a pronunciarme muy brevemente respecto de este procedimiento especial sancionador, porque estimo que la cuenta ha sido exhaustiva. Sin embargo, no quiero dejar pasar la oportunidad para señalar que en este caso estamos frente a un evento en el que de la actuación que realizó la autoridad administrativa electoral se obtuvieron pruebas que eran contradictorias entre ellas. Me refiero de manera muy concreta al tema de la propiedad del helicóptero, que como se señaló en la instrucción, la autoridad administrativa requirió a diversas autoridades federales y locales a fin de establecer quién detentaba la propiedad. Creo que derivado de los requerimientos, incluso este expediente fue devuelto para que se practicaran mayores diligencias y se pudieran superar las contradicciones. Lo que quiero resaltar es que cuando existen estas contradicciones debe acudirse primero a la autoridad que es la competente para emitir la información, que en este caso lo es el titular del Registro Aeronáutico Mexicano, quien señaló que el helicóptero es propiedad de la persona moral denominada Transportes Ejecutivo PISA y se encuentra en comodato de la persona moral Aerohelix. Creo que esto es relevante en la medida en que tenemos que privilegiar que la autoridad administrativa local e investigadora se ajuste al momento de hacer sus requerimientos a la autoridad competente, porque es quien le puede brindar estos datos con certeza. Asimismo, cuando existen elementos contradictorios también en los expedientes, pues atender justamente a aquellos que reúnan el mayor número de indicios para sostener la versión con mayores elementos de convicción. Eso por una parte. En segundo lugar, me gustaría destacar también que en el caso sí se encuentra demostrado plenamente, y porque fue reconocido por los propios denunciados, el viaje que realizó Yulén Rementería del Puerto y L. Ramírez Rueda, pero con un destino distinto al que se afirmó en la queja, que era el destino de la ciudad de Álamo, Temapache, Veracruz, para reunirse con dos entonces precandidatos a fin de sostener una reunión con fines político-electorales. Entonces, queda acreditado que se realizó el viaje, pero no queda acreditado justamente el destino, motivo de la denuncia, ni la reunión con los personajes que he referido. Por estas razones, señores magistrados, en el proyecto se propone declarar inexistente la violación al no tener justamente los elementos probatorios en el expediente para demostrar que aconteció la reunión motivo de la queja. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. ¿Desea hacer alguna intervención, señor magistrado? Pues sí, efectivamente, un tema interesante el que aborda el magistrado José Oliveros Ruiz, el cual anticipo que estaría a favor del proyecto y que pues es un asunto que es muy claro que no se logró establecer que el helicóptero perteneciera al gobierno del estado y que no se comprobara que estos denunciados viajaran al destino que señala el denunciante, ni mucho menos que hubiese habido esa reunión. Entonces creo que es claro que se necesitan pruebas fehacientes para poder establecer estos hechos. Entonces yo sí estaría a favor del proyecto. Le pido al señor secretario que tome la votación. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. Con el proyecto. Magistrado José Olivero Ruiz, ponente en el asunto de cuenta. Es mi consulta. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor del proyecto. Magistrado presidente, el procedimiento especial sancionador número 47 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador número 47, diagonal 2017, se resuelve: es inexistente la violación objeto de la denuncia por las razones ya expuestas. Ahora voy a pedirle al secretario José Luis Bielma Martínez que dé cuenta con el procedimiento especial sancionador número 72 de este año, turnado a la ponencia a mi cargo. Con gusto, presidente. Me permito dar cuenta con el proyecto relativo al procedimiento especial sancionador 72 de este año, promovido por Apolinar Hernández Hernández en su carácter de representante propietario del Partido Encuentro Social ante el Consejo Municipal de esta ciudad, en contra de Alejandro Montano Guzmán,
otrora candidato de la coalición Que Resurja Veracruz a la presidencia municipal, por violaciones en materia de propaganda electoral y en contra de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México por culpa invigilando. A decir del quejoso, se actualiza la violación al artículo 70, fracción primera del Código Electoral de Veracruz, consistente en la colocación de propaganda por el denunciado en el primer cuadro de la ciudad, específicamente en los muebles que utilizan los boleros o betuneros en el Parque Juárez, con contenido de propaganda electoral de los denunciados. En el proyecto se propone declarar la existencia de las infracciones por las siguientes consideraciones. Con el acta levantada por la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral del Organismo Público Local Electoral, se acredita la existencia de 25 lonas colocadas en los lugares señalados por el denunciante, considerado como primer cuadro de la ciudad y centro histórico de Jalapa. En este contexto, en el proyecto se estima que las circunstancias anteriores actualizan la violación a la normativa electoral y, en consecuencia, al acuerdo del Consejo Municipal invocado por el quejoso, porque está debidamente acreditado que la propaganda denunciada se encuentra colocada en el primer cuadro de la ciudad, con independencia de que se trate de equipamiento en muebles en el Parque Juárez, tal y como lo refiere la parte quejosa. Dichos elementos forman parte del paisaje urbano en un sitio de mayor concurrencia. Asimismo, la ponencia considera que conlleva un tipo de contaminación visual e irrumpe con la imagen urbana, cultural e incluso histórica, propia del primer cuadro de la cabecera municipal. Por lo tanto, se acredita la responsabilidad de Alejandro Montano Guzmán y, en consecuencia, la culpa invigilante de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, por lo que se propone imponer una sanción consistente en amonestación pública en los términos señalados en la ejecutoria. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Pues bien, señores magistrados, creo que el asunto está muy claro. Un asunto en el que, si bien, como ya lo habíamos platicado en un primer punto, mi consideración era de que esta propaganda estaba colocada dentro de los carritos de los betuneros. Sin embargo, efectivamente, y tal y como lo plantearon, y agradezco su intervención en ellos, efectivamente ya la Sala Superior del Tribunal Electoral, al resolver el juicio de revisión constitucional número 0308 del 2016, ya estableció esta violación a la normativa electoral por la prohibición de colocar propaganda electoral en el primer cuadro de la ciudad y centro histórico, lo cual en este caso sí acontece. Solamente quisiera agregar que sí, efectivamente existen límites a la propaganda electoral que se presenta a la ciudadanía en los periodos de campaña, y uno de ellos es que la propaganda que se difunda debe colocarse que se coloque en lugares de uso común o de acceso público y que tiene que estar apegada a las bases y procedimientos que convenga el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, o en este caso el OPLE, o en su caso los consejos distritales o municipales. Y ante esta circunstancia, efectivamente, el Consejo Municipal emitió un acuerdo en el que, derivado de las especificaciones del Ayuntamiento de Jalapa, se delimitaron las áreas en las que no era posible colocar o fijar o pegar esta propaganda, y una de ellas era el primer cuadro de la ciudad y la zona histórica, y entre ellos se encontraba el Parque Juárez. Y si bien, tal y como yo lo manifesté en un principio, la propaganda no se encontraba fija, lo cierto es que sí estaba colocada en un inmueble del primer cuadro y del centro histórico, que era restrictivo de acuerdo con el acuerdo que emitió el Consejo Municipal, y en este sentido creo que sí se está actualizando esta infracción a la norma, porque si bien aun cuando la propaganda no está en un lugar fijo, creo que sí se debe entender como una violación a las normas en materia de propaganda electoral, y es por ello, señores magistrados, que al atender y valorar la gravedad de la falta es que se está proponiendo calificarla como leve, porque el bien jurídico no está relacionado con el principio de equidad, por lo que estimamos como procedente que se imponga una amonestación pública para el entonces candidato y para el partido que lo apoyó por culpa invigilando, y es por ello que lo dejo a su consideración. Adelante, señor magistrado. Muchas gracias, presidente. De manera muy breve, para razonar mi voto, adelantaré que comparto el proyecto que somete a nuestra consideración, y sobre todo porque
creo que debe quedar muy claro que tanto el Código Electoral de Veracruz en su artículo 70 como en el acuerdo del Consejo Municipal de Jalapa, del organismo público local electoral del Estado de Veracruz, por el que se delimita el área urbana de las cabeceras municipales que integran el municipio, en la que los partidos políticos y candidatos independientes se abstendrán de pegar, fijar, colocar y o pintar cualquier tipo de propaganda, prevén la hipótesis restrictiva justamente de colocarla en el centro histórico de la ciudad de Jalapa de Enríquez, Veracruz. Creo que en este caso está acreditado plenamente, no solo con las pruebas que aporta el denunciante, sino con las actas circunstanciadas levantadas por la autoridad administrativa en ejercicio de sus atribuciones, donde da cuenta que se instalaron en 25 carritos de betuneros justamente esta propaganda que en el caso se pretende sancionar, y sobre todo porque lo relevante no es que se hayan colocado o se haya puesto propaganda sobre los carritos, sino que esta se encuentra dentro del área restringida, es decir, el Parque Juárez, que corresponde al centro histórico de Jalapa. En esa medida, yo comparto que en el proyecto se considere actualizada la infracción y que se sancione, justamente porque la intención de la existencia de un procedimiento especial sancionador es justamente inhibir conductas infractoras, máxime que en el caso, insisto, derivada de la disposición del código, se emitió el acuerdo respectivo por parte del Consejo Municipal, y este forma parte de la normatividad que debe ser acatada por los partidos políticos y los candidatos, así como los candidatos independientes. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor magistrado. Tiene usted el uso de la voz. Sí, gracias. Sin duda, este expediente o este proyecto o esta resolución resuelve una situación que pareciera intrascendente, sin embargo no es así. Me refiero a la posible antinomia o contradicción que puede leerse del artículo 70 del Código Electoral, donde por un lado en la fracción primera dice que durante las campañas electorales se sujetará la fijación de la propaganda en los lugares de uso común de acceso público conforme a las bases que determine, entre otros, los órganos electorales y las autoridades municipales. Y en la fracción cuarta, dice que se debe fijar en propaganda en aquellos lugares donde no afecte, entre otras cosas, el tema de accidentes orográficos, y que cuando se trate de fijar propaganda en propiedad privada, esta podrá hacerse cuando se tiene el consentimiento de los dueños. En el caso concreto, pareciera que se quiere brincar una norma prohibitiva aduciendo que se tiene el consentimiento, en este caso, de los ciudadanos que laboran en el Parque Juárez, porque como consta en el proyecto, el ayuntamiento de esta ciudad efectivamente señaló que los asientos que se utilizan para bolear los zapatos no son propiedad del ayuntamiento, sino de quien trabaja o labora en este oficio. Entonces, se entiende que, o pretenden que al tener el consentimiento, en automático, conforme a esta disposición, se puede colocar publicidad o propaganda político-electoral. Lo que ignora en este caso los sancionados o los que se propone sancionar es que la fijación de propaganda electoral tiene que ser en concordancia con las reglas establecidas por las autoridades tanto electorales como municipales. Y aquí resalto lo que efectivamente se pone en el proyecto, que vale la pena también leerlo, el artículo 309 del Reglamento de Desarrollo Urbano de esta ciudad, donde expresamente se dice que se restringe la colocación de cualquier tipo de propaganda en el área determinada como centro histórico de la ciudad de Jalapa. Entonces, ante esta norma prohibitiva,
que no advirtió o que no observó el partido político y el candidato denunciado en el presente caso. Es por lo que comparto el sentido de la resolución, porque sin duda alguna las normas prohibitivas no son sujetas de interpretación, sino de observancia y cumplimiento sobre todo por los actores políticos, máxime cuando esa norma prohibitiva tiene un sustento legal, específicamente el artículo 70, fracción primera del Código Electoral. Por esta razón estaría a favor del proyecto. Muchas gracias, señor magistrado. Entonces le pido que tome la votación, señor secretario. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. Con el proyecto. Magistrado José Olivero Ruiz. A favor. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ponente del asunto de cuenta. A favor del proyecto. Magistrado presidente, el procedimiento especial sancionador número 72 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador se resuelve, único, se acreditan la existencia de infracciones atribuidas al ciudadano Alejandro Montano Guzmán y a los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, estos últimos por culpa en vigilando, por lo que se les impone una sanción consistente en una amonestación pública en los términos señalados en la presente ejecutoria. Así, finalmente, al haber agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión, siendo las 19:39, se da por concluida la misma.